para justificar la geometría que formarán algunas moléculas. De momento las estamos dibujando en diagrama de Lewis planas, aunque ya os estoy diciendo que no tienen esa geometría, que se van a ordenar en el espacio de otra forma diferente. Para utilizar para deducir la geometría de una molécula, vamos a usar una teoría que se llama teoría de repulsión de pares de electrones en la capa de valencia. ¿Vale? Para explicar esta geometría, para explicar la geometría que tienen, vamos a usar esa teoría, la teoría de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia. Esta teoría se basa en que las moléculas adquieren una forma tal que minimiza las repulsiones entre pares de electrones. Un par electrónico, un par de electrones en un enlace, o bien si es un par electrónico enlazante en un enlace o un par electrónico no enlazante en el entorno de un átomo, tienen carga negativa. Y esos pares de electrones no van a querer estar muy juntos entre sí. Van a querer estar lo más separados posible para minimizar las repulsiones electrónicas. Esto se entiende, ¿verdad? Los pares de electrones, tanto del enlace como los pares de electrones no enlazantes, van a intentar estar lo más separados posibles entre sí. Porque son cargas negativas y no quieren estar cerca. Se van a intentar separar lo máximo posible. Eso es lo que dice la teoría de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia, TRPCV. Y esto nos va a justificar la geometría que tienen algunas moléculas. ¿Vale? Voy, lo vuelvo a contar otra vez ahora. La teoría de repulsión de pares de electrones en la capa de valencia lo que va a justificar o lo que va a explicar son las geometrías reales que adquieren las moléculas. Nosotros hasta ahora estamos haciendo los diagramas de Lewis planos, poniendo los enlaces donde nos da la gana, de momento. Según esa teoría, las geometrías de las moléculas se van a adaptar para que la repulsión entre pares de electrones sea lo mínima posible. ¿Sí? Esos pares de electrones, esas parejas de electrones pueden ser o un par de electrones, voy a poner un ejemplo. Puedo borrar la parte de arriba, ¿verdad? Vale. Voy a poner un ejemplo para que se entienda mejor. Por ejemplo, si yo pienso en la molécula de amoníaco, en la molécula de amoníaco tengo un par de electrones enlazante, que forman un enlace. Hay dos electrones. Aquí tengo otro par de electrones enlazante. ¿Sí? Aquí tengo otro par de electrones enlazante y aquí tengo un par de electrones no enlazante. ¿Sí? Esta teoría dice que se van a intentar minimizar las repulsiones electrónicas entre estos pares. ¿Sí? Lo que va a intentar la molécula es separar lo máximo posible para que las repulsiones sean mínimas, estos pares. ¿Sí? La repulsión es más grande entre un par no enlazante y un par no enlazante. Imaginaos, por ejemplo, este otro ejemplo. Oxígeno, que sabemos que tiene ahí dos pares no enlazantes y estos dos pares no enlazantes, para el ejemplo del agua. La repulsión que haya entre estos dos pares entre sí va a ser más grande que la que haya entre este y este o que la que haya entre este y este. El orden para saber las repulsiones es: la máxima repulsión se da entre par no enlazante y par no enlazante, entre dos pares de electrones no enlazantes. La siguiente repulsión más importante es entre par enlazante y par no enlazante. Y la siguiente más importante se da entre par enlazante y par enlazante. En el libro, en vez de par no enlazante, en el libro ponen par libre. No sé si os gusta más par libre, pues par libre.
lo que queráis. ¿Puedo borrar la parte de arriba? Que vamos a ir viendo ejemplos con geometrías en cada uno de ellos. Dos, uno. Ejemplos de geometrías. Vamos a ver el primero. Si queréis lo podemos llamar A o para organizarlo porque no nos va a dar tiempo hoy todo. Mejor, voy a ponerlo mejor. 3 átomos, 2 pares de enlace. Creo que es el mismo ejemplo que tenéis aquí. Sí. Una geometría posible, veremos que hay como 6 o 7, me parece. 2, 4, 5, 7 geometrías posibles. Una geometría posible y la más sencilla de ellas es la geometría lineal, donde tengo, en este caso es un ejemplo, el berilio en el centro y 2 cloros a los costados, formando 2 enlaces covalentes que serían las flechitas amarillas. ¿Sí? Este ejemplo está hecho con 3 átomos y 2 pares enlazantes, dos enlaces. Si queréis, en vez de pares enlazantes, podéis poner 2 enlaces, que es lo mismo. Podría ser una molécula lineal porque en vez de tener un enlace simple tuviera 2 enlaces, un enlace doble, por ejemplo el dióxido de carbono. Pero la geometría se va a mantener. ¿Vale? La justifica. Este ejemplo que estoy viendo, sí, este ejemplo que estoy viendo se cumple con esto. Podrían ser 3 átomos y en vez de 2 pares de enlace, que fueran 4 porque el enlace es doble. Como por ejemplo un dióxido de carbono. Sí, pero seguiría siendo lineal. Lineal es que se alinean los 3 en un ángulo de 180 grados. ¿Y por qué ocurre esto? Porque la repulsión entre... Miradme aquí, porfa. Si yo pusiera los enlaces así, la repulsión sería máxima porque coinciden en el espacio. Lo que va a hacer... ¡Ay! Lo que va a hacer la molécula es intentar alejar lo máximo posible los enlaces entre sí para que la repulsión se minimice. Entonces lo que hace la molécula es... se lo lleva hacia el otro lado y lo coloca aquí. No lo baja más porque entonces estaría más cerca, ni lo sube porque estaría más cerca. Y si lo acercara por aquí, lo mismo. Lo pone lo más lejos posible, ese par. Lo más lejos posible que puedo poner este par es a 180 grados. ¿Se entiende esta geometría? Esta es fácil. ¿Sí? Entonces, aquí el ángulo que separa una de otra son 180 grados. Es la geometría que optimiza la separación entre esos pares enlazantes. Esta es más sencilla, no hay otros pares, no hay otras cosas, no hay pares no enlazantes, no hay nada. Por tanto, esta es una de las más sencillas. La geometría lineal. Geometría lineal. 3 átomos, 2 enlaces y dan... Claro, intentan ponerlo lo más lejos posible. Joder, están estos... Ay, ven aquí. Es que están... No, es que son viejitas y no encajan bien. Esta encaja un poco más dura.
Vamos a ver otra geometría. Ah, las podríamos poner si quisiéramos, sí. Si estamos aquí dices... No pasaría nada, en este caso no pasa nada porque estos, en este caso no influyen en la geometría. No, en este caso no. Hay veces que sí, si son pares de electrones centrales, si los pares de electrones estuvieran aquí, como ya veremos el ejemplo del agua, por ejemplo, sí que influirían. Pero cuando están en un átomo externo no influyen. Porque estos electrones, me da igual cómo se coloquen, no van a distorsionar nada a la molécula. Pero la molécula está por el otro lado. ¿Sí? Aunque los coloque así, o ellos se muevan entre sí, se coloquen en otra posición, a la molécula le da igual. ¿Vale? Vamos a ver otro ejemplo. Triangular plana. En este caso son 4 átomos, 3 pares enlazantes o 3 enlaces. Ya vimos un ejemplo de este, por ejemplo, el trifluoruro de boro. El trifluoruro de boro adquiere una geometría triangular plana, esta, donde tendríamos el boro central y los 3 flúor alrededor, ¿vale? Este átomo de aquí, voy a coger un ejemplo, este átomo de aquí, si lo pongo en cualquier otra geometría, va a estar más cerca de estos. Es la posición más lejana en que la puedo poner entre sí es esta. Si yo lo acerco por aquí, vale, los alejo por aquí arriba, pero los acerco por aquí abajo. Entonces se van a repeler y se van a colocar en la posición más lejana posible unos de otros, los enlaces. ¿Sí? Se entiende bien, ¿no? Yo creo que se ve mejor con esto que dibujado. Pero bueno, en el libro está bastante bien dibujado, ¿eh? La estructura sería flúor, boro, flúor, boro, formando un triángulo y la separación entre ángulos es de 120 grados. Uy, sí, grados centígrados, buena. ...120 grados entre sí. Si los alejo para que estén más lejos de estos flúor, pues se van a acercar por el otro lado, ¿vale? Esa es la posición en la que va a haber, en la que se va a minimizar la repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia. Triangular plana. ¿Por qué? ¿No estaban las del agua puestas a 120 grados también? No. ¿A 180? No. 108. 108. Ahora lo veremos, ahora lo veremos. Ahora lo veremos. ¿Puedo borrar esta de arriba, la lineal? Sí. Vamos a ver otra geometría. Los ejemplos que estoy poniendo son casi seguro los ejemplos que, si salen, van a salir esos ejemplos. Son los más característicos de esas geometrías. Son los más característicos. Y si hay alguno que se sale de las geometrías, lo trabajaremos. El dióxido de carbono, por ejemplo, que es lineal, pero lo trabajaremos. ¿Vale? C. Tetraédrico. Tetraédrico formado con 4 átomos y 4 pares de electrones enlazantes. Por ejemplo, el metano. El átomo de metano es un átomo central de carbono con 4 hidrógenos a los lados, ¿no? Estructura de Lewis plana, esta. Según la teoría de repulsión de pares de electrones, esa geometría no es la óptima. En esa geometría que yo he dibujado, esta geometría, que sería esta de aquí, ¿sí? Miradme, no copies nada, miradme. Esta geometría, que sería esta de aquí, no coloca los enlaces lo más lejos posible unos de otros, porque están mucho más lejos si este de aquí lo giramos hacia adentro y este de aquí lo giramos hacia acá. Esta disposición de los enlaces, esto es lo más lejos que pueden estar en el espacio, esta separación, ¿vale? Están más lejos que en esa otra posición, ¿sí? Este ángulo de aquí es de 90 grados, mientras que este ángulo de aquí es de 109, geométricamente, ¿sí? Entonces están más lejos. 109 es más lejos que el 90, ¿sí? Entonces lo que se forman son... La forma de representarlo en el papel es, si yo dibujo una línea normal, eso es que está en el plano del papel. Entonces este enlace está en el plano del papel, este está en el plano del papel
Y cuando se representan con un triángulo así hacia afuera, muchas veces pintado de boli, ese está fuera del papel, ese está como mirándoos a vosotros, y este otro que se pone con línea discontinua estaría para atrás, ¿vale? Entonces esto estaría dibujado así. Miradme, estos dos planos, este y este mirando para adelante y el otro mirando para atrás, formando un tetraedro. ¿Lo veis ahí? El tetraedro es como una pirámide triangular. Se ve bien, ¿no? El dibujo. 109. Son 109. 109 entre este y este, 109 entre este y este, 109 entre este y este, claro, entre sí. Sí, 109. Aquí el ángulo de separación es 109 grados. Los grados no nos van a preguntar. ¿Y por qué el del agua? Porque el agua no es este todavía. Porque el agua no es este todavía. El agua no es 4 átomos, 4 pares enlazantes. El agua es 2 átomos, 2 pares enlazantes y 2 pares no enlazantes. Entonces no, se parecerá a este, pero no es exactamente este. ¿Vale? ¿Puedo borrar el B? ¿Sí? Metano y ya está. No copies nada, que no lo borro. Amoníaco. NH3, ahora pongo los átomos que tiene y los pares enlazantes. NH3 sería N, H, 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 y aquí en vez de haber un hidrógeno, está suelto el par no enlazante, así, ¿sí? Parecería una cosa tetraédrica, pero hemos dicho que la repulsión entre pares enlazantes y pares no enlazantes es un poco más alta que entre pares enlazantes. Es decir, la repulsión entre el amarillo y el verde es un poco más alta que entre los amarillos entre sí. Entonces, ¿qué le ocurre a esta estructura? Que el par no enlazante de arriba fuerza un poquito el tetraedro, lo obliga a doblarse un poco hacia abajo y en vez de quedarse tetraédrica perfecta, jolín, cuando no quieres que se salgan, en vez de quedarse tetraédrica perfecta, lo que hace es doblar un poco los enlaces hacia abajo y distorsionarla hacia abajo. ¿Me está llamando Nieves ahora? No sé si tenemos unos jefes de estudios que no saben si saben que tenemos clase o no. Hola, Nieves. Dime. ¿Me pillas en clase? Pues si no te urge mucho, es que estoy en mitad de clase. Nada, tranquila. No, tengo clase ahora. Estoy en clase de segundo bachillerato. ¿Te corre mucha prisa? Vale, pues luego también tengo clase. Si quieres hablamos a las 2. ¿Vale? Vale, perfecto. Venga, chao. Menos mal que tiene un horario allí, en una carpeta. Lo que ocurre es que distorsiona hacia abajo los enlaces y como que pliega. Imaginaos que es un paraguas y se pliega un poquito. ¿Sí? Estos enlaces de aquí, en vez de ser de 109, son un poco más pequeños. 107, 100 por ahí. No sé cuántos son exactamente. 107, ¿ves? Le he dicho 107. Yo creo que los ángulos no los van a pedir. Yo creo que no. Pero sí que te pueden decir... No es una bombilla. Es el par de electrones no enlazante. No es una bombilla. El par de electrones no enlazante muchas veces se representa pues con el orbital, con el globo que forma el orbital. No creo que te pidan de memoria el ángulo. Pero sí que te podrían pedir justificar.
Por ejemplo, el ángulo de enlace entre carbono, hidrógeno, carbono en el metano es de 109, mientras que en el amoníaco es de 107. ¿Por qué? Porque la repulsión entre el par no enlazante y el par enlazante es más fuerte que la repulsión entre el par enlazante y el par enlazante, lo que distorsiona y empuja hacia abajo la estructura, haciendo que este ángulo se cierre. Sí, haremos ejercicios. Haremos ejercicios. Claro, estos son 4 átomos, 3 pares enlazantes y un par no enlazante. ¿Vale? No es que se hace... Es que es derivado del tetraédrico de arriba. ¿Sí? Está relacionado con el de arriba. Está relacionado con el de arriba. Claro, porque viene de un tetraedro distorsionado. ¿Vale? Viene de un tetraedro distorsionado. De un tetraedro distorsionado. Y lo que se forma es, aquí se ve bien. Mirad, ¿la veis aquí? Se forma una pirámide triangular. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo de tetraedro distorsionado. Ahora sí, Juan, el agua. Ahora sí. Joder, estoy quedando sin tiza. En este caso, en vez de darme una pirámide triangular, lo que me da es un enlace angular. ¿Vale? Forma un ángulo. Si dibujáramos la estructura de Lewis sin geometría, sería algo así. No copies nada, que no lo borro, de verdad. Si veis que voy acumulando mucho, me dices, párate y me paro. ¿Vale? Si dibujáramos la estructura de Lewis sin geometría, sería así, ¿no? Geométricamente ya sabemos que cuando hay un átomo central y 4 cosas a los lados, lo que en principio puede dar es un tetraedro. ¿Sí? En este caso no va a ser un tetraedro perfecto, va a ser un tetraedro distorsionado, porque aquí no hay átomos, sino que hay pares no enlazantes, y la repulsión entre ellos es mayor. La molécula de agua... Metano, ¿vale? Que hemos visto antes, el metano. Hidrógeno, 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 carbono, CH4. ¿Sí? En esta geometría, si 2 de los hidrógenos se quedan como pares no enlazantes, lo que quedaría sería algo así. Estos 2 de aquí, de los pares no enlazantes, que antes había hidrógenos para el carbono, para el agua ha quedado así. Como la repulsión entre ellos es más alta que entre los amarillos entre sí, ¿qué le va a pasar a esto? Que se va a forzar y a plegar un poquito. Y el ángulo de enlace del agua no es 109, que le tocaría a un tetraedro, sino un poco menos, 105, 106. ¿Sí? Que habéis estudiado en biología. Entonces, no te van a hacer saberte los ángulos, pero sí que te podrían decir, el agua proviene de una geometría tetraédrica. ¿Por qué el ángulo de enlace no es 109 como corresponde a los ángulos de un tetraedro? Por ejemplo, ¿vale? Porque los pares no enlazantes aumentan la repulsión y fuerzan a la estructura a distorsionarse hacia abajo y cierran un poco el ángulo. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Perfecto. La voy a dibujarla. La del agua. Geométricamente el agua quedaría el oxígeno central. Sí, porque es tetraédrico pero distorsionado. Un par no enlazante ahí. Un par no enlazante ahí. Y este de aquí, que es el que sobresale con un hidrógeno. Y este, que es el que se mete para adentro con un hidrógeno. De manera que este ángulo es de 105 grados. Se dobla un poquito. ¿Vale? Porque estos 2 pares, las bombillas que decía Antonia, estos 2 pares no enlazantes se repelen más que los que tienen átomo.
¿Sí? El enlace es angular, ya le he puesto bien ahí, sí. El enlace es angular. 105, lo pondré ahí en el libro. 104. Me he colado por uno, mirad. 104. Y le tocaría, por geometría le tocaría ser 109. Como es en el metano. 104. O sea, no estaría recto. No hay 90 grados entre los pares enlazantes. ¿Aquí? No, no, no. O sea, está un poco hacia abajo, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, porque viene de un tetraedro. Viene de aquí. ¿Ves que esto no son 90, Ana? Esto no son 90. Pues esta estructura, espera que la encuentre, y esta son similares. Solo que este enlace, este ángulo de enlace, forzaría hacia abajo porque esta repulsión es más grande que esta. ¿Sí? ¿Se ve, no? Vale. Entonces no forman 90 grados. Se ve, yo creo que se ve mejor con esto. ¿Vale? Si queréis en casa, cuando estéis estudiando, una vez que lo tenéis visualizado interiormente, vale, pero en clase, si tenéis con bolitas de plastilina o palillos, o con migas de pan y palillos, podéis dibujar, os podéis hacer las estructuras. Sí, os podéis hacer las estructuras porque se ven mucho mejor. ¿Vale? Una vez que ya las tenéis visualizadas en la cabeza, una vez que las habéis visto un par de veces en el espacio, ya en el papel se interpretan. Pero si no... Puedo borrar esto, ¿verdad? Sí. Vamos a ver otra estructura. Todo lo puedo borrar ya, ¿no? Bipirámide trigonal. Sí. D. Bipirámide trigonal. Voy a hacer este al revés. Como no tenéis el libro abierto, voy a hacerlo al revés. La bipirámide trigonal es una pirámide trigonal, ¿no? Pero bi, es decir, dos pirámides trigonales pegadas una con otra. No abras, no hagas trampa. No hagas trampa. Bipirámide trigonal. Dando un ejemplo de una molécula que pueda ser así. Tenéis que colocar un átomo central y mandar a 1, 2, 3, 4 y 5 fuera. Un átomo central que se rodee de 5 átomos. No hagas trampa. Hombre, claro que lo hemos visto. Si se rodea de 5 átomos, voy a ir poniendo más cosas, ¿no? Está formada por 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos y 5 pares enlazantes. Pentacloruro de fósforo, ¿no? PCl5. Porque al formar 5 enlaces alrededor, tiene que ser algún ejemplo que no cumpla la regla del octeto y que soporte 5 enlaces, que normalmente soportan 4, como máximo. Este no va a cumplir la regla del octeto. Entonces, ¿cómo va a ser esto? Va a ser el fósforo en el centro, un enlace para arriba, un enlace para abajo y un enlace, en este caso sí que es perpendicular a ellos, ¿eh? Así. Otro enlace saliendo para afuera y otro enlace entrando para adentro. Esa es la posición donde más puedo distanciar. Creo que ese núcleo no lo tengo. No, ese no lo tengo. Me lo podéis regalar ahora que llegue el Black Friday. Me lo podéis regalar si queréis. No por internet, todo por internet. No creo, si es plástico, no sé. Esto tiene más años que... Si es plástico. Sería algo así, ¿vale? Que es que me falta el núcleo de 5. Sería algo así, ¿sí? ¿Veis? Tiene... Es una trigonal plana, como hemos visto el BFR3. ¿Qué he dicho? BF3, no sé dónde se metió una R. Pero tiene un enlace por arriba y un enlace por abajo. Si tuviera solo uno, ¿qué pasaría? Forzaría a doblarse hacia abajo y me daría un tetraedro.
Al meterle el otro debajo, los fuerza hacia arriba y los coloca... Ah, toma por saco. Los coloca en posición de pirámide trigonal plana. ¿Se entiende bien, no? ¿Sí? Hay que saber dibujar, sí. Sí, claro. Sí, claro. ¡Ay! Bipirámide trigonal plana. Bipirámide trigonal. Bipirámide trigonal, nada de plana. Eso no es plano. Bipirámide trigonal. Bipirámide trigonal. Octaédrica. Una octaédrica es... Una octaédrica es algo así. ¿Cómo dibujamos eso? Ana, dibujas un rombo. Que va a ser el plano cuadrado que va a formar la base de la pirámide. ¿Sí? Y ahora dibujo los vértices hacia arriba para dibujar la pirámide. ¿No? Ponte un punto imaginario en la parte central y los unes. Los 4. Y más o menos a la misma distancia que está ese punto por arriba, habrá otro punto por abajo, más o menos por aquí. Y ahora unen los otros 4. ¿Sí? Más o menos. ¿Tenéis el pentacloruro de fósforo? Vale. Vamos a tener una octaédrica que estará formada por ¿cuántos átomos? En nuestro ejemplo. Ahí. Uno en cada vértice y uno en el centro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y uno en el centro. Son 7 átomos y 6 pares enlazantes. ¿Algún átomo que soporte 6 enlaces? Hexafluoruro de azufre, ¿no? SF6, que le hemos visto. ¿Dónde quedaría el azufre en la parte central? 2 flúor para afuera y 2 flúor para adentro. No, todo no. Solo estas dos últimas. ¿Sí? Pues bien, todas las moléculas que nos salgan serán una de estas geometrías o pequeñas deformaciones de alguna de ellas. ¿Vale? Una de estas geometrías o pequeñas deformaciones de una de ellas. Si yo, por ejemplo, tuviera esta molécula y este flúor, miradme aquí, porfa, lo sustituyo por un par no enlazante, ¿qué le pasaría a la estructura? Se doblaría un poco para abajo, ¿vale? Y si en vez de uno fueran 2 pares no enlazantes, ¿qué pasaría? Que se me quedaría plano cuadrada, porque uno empujaría hacia abajo, otro empujaría hacia arriba. Si quito estos dos, ¿qué me queda? Plano cuadrada. Plano cuadrada es cuadrada, que venía de un octaédrico que le han quitado los vértices. Ya saldrán ejemplos. Todas las geometrías que vamos a ver van a ser o estas o pequeñas deformaciones de estas.